vamos a hablar de la exploración rápida de la patología no traumática del hombro en el adulto. Nos interesa realizar una exploración rápida porque con frecuencia disponemos en la propia consulta de una ecografía que nos permitirá completar esa exploración, y en el caso que no tengamos esa ecografía, pues podemos solicitar las exploraciones complementarias que consideremos pertinentes. Con la exploración y con la anamnesis al paciente lo que pretendemos es encuadrar el cuadro clínico del paciente en uno de los 4 grandes síndromes que tenemos en el hombro, que son el síndrome de dolor periarticular, producido por alguna alteración en el manguito de los rotadores, en las bursas, patología mecánica de las bursas o incluso de la acromioclavicular. Se caracteriza este síndrome de periarticular porque la movilidad pasiva está conservada, pudiendo estar limitada, normalmente está limitada la movilidad activa por el dolor. En segundo lugar, tenemos un patrón articular que se caracteriza por la presencia de dolor y limitación en todos los movimientos. En tercer lugar, hay un patrón capsular. El dolor, salvo en las fases agudas, suele ser menor y hay limitación de la movilidad activa y pasiva, lo mismo que en el patrón articular, pero en la limitación normalmente podemos ver como un tope en la exploración y suele haber poco dolor en la movilidad pasiva. Si el cuadro de capsular es en fase muy aguda y muy sintomática, puede dar un cuadro indistinguible del síndrome articular. El patrón capsular aparece fundamentalmente en la capsulitis adhesiva y el patrón articular puede aparecer en las artropatías de hombro, artropatías inflamatorias, artropatías mecánicas, aunque es rara la artrosis de hombro aislada, pero también puede aparecer en cuadros de periartritis aguda, por ejemplo periartritis aguda calcificante o periartritis bursitis, como puede ocurrir por ejemplo en la polimialgia reumática, que dan un cuadro que puede ser indistinguible de un patrón articular, pero normalmente se trata de cuadros inflamatorios. Y por último tenemos un cuadro de dolor de hombro en el cual no hay limitación de movilidad ni activa ni pasiva, y además las maniobras resistidas y la exploración que le realizamos al hombro pueden no ser dolorosas tampoco, y se trata del síndrome del dolor referido. Puede haber una patología distante, a distancia, que el dolor se manifiesta en el hombro, muy frecuentemente patología cervical, pero ojo, porque podemos encontrarnos casos de patología intratorácica o diafragmática. Concretamente hemos tenido casos de neoplasias pulmonares que se manifiestan con dolor en el hombro. Muy bien, Ana, por favor, pon los brazos así para abajo. Muy bien, indicamos al paciente que levante los brazos hacia arriba hasta la posición de 180 grados. ¿Tiene dolor ahí hacia arriba? En este momento no tiene dolor. Muy bien, vemos que la abducción prácticamente es completa y el paciente no tiene dolor. En esta maniobra suele ser dolorosa en los últimos 40 grados de abducción en casos de patología de la articulación acromioclavicular. Entonces, en este momento, si el paciente tiene buena movilidad, indicamos que vaya abriendo los brazos, las palmas hacia adelante un poquito, vaya bajando, las palmas cap avall, vaya bajando, bajando, y preguntamos si el paciente siente dolor en alguna parte del arco que describe con este movimiento. En casos de patología del supraespinoso, el paciente refiere dolor entre los 120 y los 30 grados en la abducción mientras va bajando el hombro. Y en casos de patología del supraespinoso con rotura importante, ocurre lo que llamamos el síndrome del brazo caído, que es cuando el paciente va bajando el brazo, llega un momento que siente un dolor y el brazo se le cae hacia abajo y al final ya tampoco siente dolor. Si tenemos alguna duda respecto a la movilidad del paciente, que pensamos que puede tener una cierta limitación, realizaremos la prueba del rascado de Apley. Por favor, póngase de pie, mírame a mí. Vale, muy bien. Entonces con la mano derecha va a levantar el brazo y rascarse la nuca y bajar hacia la parte alta de la espalda. Anotamos hasta dónde llega. Muy bien. Y ahora baja el brazo y se va a rascar la espalda por detrás y hacia arriba hasta donde llegue. Vemos que casi llega hasta el punto anterior. El test sería completamente normal. Si llegara al punto anterior, le ha faltado muy poquito, indica que hay una limitación leve. Muy bien.
En casos de patrón articular o patrón capsular veríamos una limitación importante de esta movilidad. Indicamos a la paciente que se siente. Y continuamos la exploración, que puede continuar con las maniobras resistidas. Por ejemplo, el test de Job, que indicaría patología del supraespinoso. Levantamos los brazos a 90 grados, adelantamos 30 grados, pulgares hacia abajo y le pedimos al paciente que haga fuerza hacia arriba. ¿Duele así? Duele un poquito. ¿En qué brazo duele? En este izquierdo. En el derecho duele. Baja el brazo un poquitín. Muy bien, esto sería indicativo de patología del supraespinoso. Estas pruebas consideramos hoy en día que son menos importantes. Sí que sería importante explorar al paciente. Primero, una inspección, vemos que no haya deformidades importantes, hinchazones, procesos inflamatorios. Exploramos, preguntamos por el dolor acromioclavicular, que puede doler por delante, por arriba o por detrás. Buscamos puntos dolorosos. Aquí tenemos la coracoides, por aquí por delante, por aquí, por el lado subaracromial o posterior, en la zona de la porción larga del bíceps, la corredera bicipital. Muy bien, entonces pasamos a explorar la porción larga del bíceps. Hay varias maniobras. A mí la que más me gusta es la siguiente. Levante el brazo hacia adelante, fuerte, ¿duele ahí? Duele un poquito, muy bien. Descanse un poquitín, puede haber también una sobrecarga de la porción larga del bíceps. También tenemos maniobras del infraespinoso. Levante el brazo así, así. Y el infraespinoso es rotador externo. Le pedimos al paciente que rote hacia afuera la mano. Fuerte, 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 fuerte. Muy bien, duele así. Así también duele un poquito. Parece que las maniobras son dolorosas en casi todos los sentidos. Ponga la mano aquí hacia la barriga, aquí abajo. Haga fuerza hacia adentro. Duele así, un poquitín. De esta manera no. Indicaría patología del subescapular. Muy bien. Pues de esta manera normalmente tratamos de centrar el cuadro del paciente en alguno de los 4 síndromes que hemos comentado. Si no hay dolor en la movilización y no hay limitación, hay que pensar en un dolor referido. Cuidado, puede hacer falta hacer una radiografía de tórax si sospechamos que pudiera ser una patología pulmonar. Y en los cuadros de dolor y limitación, normalmente con la exploración suele quedar claro cuando hay un tope en la exploración y poco dolor nos puede indicar un patrón capsular, pero con frecuencia tenemos que completar el estudio con una exploración ecográfica del aparato locomotor, bien en la consulta o bien solicitando alguna exploración complementaria, bien ecografía, bien radiografía o bien resonancia, según consideremos si no tenemos la posibilidad de la ecografía. Bien, nos quedan por último 2 exploraciones para tratar de poner en evidencia lo que llamamos síndrome subacromial, que suele consistir en una compresión acromio-humeral del supraespinoso y o de la bursa correspondiente. Entonces, empezamos por el test de NIR, inmovilizamos la escápula del paciente e indicamos al paciente que levante el brazo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y preguntamos si siente dolor. La paciente siente una molestia, con lo cual la prueba sería positiva. En segundo lugar tenemos el test de Hawkins, que lo vamos a hacer en este brazo para que se vea mejor en la cámara. Levante el brazo, brazo en antepulsión, la mano en posición horizontal, y entonces llevamos en rotación forzada la mano y preguntamos al paciente si siente dolor. Siente un poquito de dolor, con lo cual la prueba también es positiva, indicando, baja los brazos, un test del síndrome subacromial positivos. Bueno, y con esto hemos terminado la exploración rápida del aparato locomotor, tras la cual debemos encuadrar al paciente en uno de los 4 principales síndromes que hemos referido. Si el paciente no ha sentido dolor en la exploración, la movilidad era normal, habrá que descartar un dolor referido que puede ser de columna cervical o casos más raros pero mucho más graves de patología intratorácica con una neoplasia. Deberemos continuar con las exploraciones complementarias correspondientes, pero podemos haber encontrado un paciente con dolor y limitación en todos los sentidos de la movilidad, los cuales nos indica un síndrome articular, y deberemos completarlo con la exploración ecográfica del hombro si es disponible o bien con las exploraciones complementarias que consideremos.
El patrón capsular sería parecido al articular, como hemos comentado anteriormente, pero ahí encontramos como un tope y suele haber menos dolor. Y por último, el síndrome periarticular, que es lo que hemos encontrado en esta paciente. Y con esto damos por finalizada la exploración del hombro de la patología no traumática en el adulto.